Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Un nuevo día, una nueva enseñanza de parte del Señor. Día 21, cuida tu iglesia. Le doy gracias a Dios por, por todo. Le doy gracias a Dios por todo, por ustedes, por cada uno de ustedes que estén ahí del otro lado, tratando de buscar de Dios, tratando de agradar a Dios, de conocerlo. No hay nada más hermoso que conocer al Señor, no hay nada más satisfactorio que el Espíritu Santo. Tener a Dios con nosotros, vivimos, es una vida en paz, vivimos tranquilos, nuestro corazón ya no carga con rencor, ya no carga con odio, ya no carga con... El Señor nos enseñó ayer que hay que restaurar las relaciones, que hay que perdonar a los demás. Y cuando uno hace eso siente un alivio en su vida, en su corazón, en su mente, porque la mente nos atormenta, los pensamientos que no son de Dios, cuando el corazón, o sea, está todo conectado, el corazón a la mente y la mente y el corazón a lo que uno habla. Y si uno está mal, uno está triste, empieza a hablar cosas negativas, empieza a hablar cosas tristes. Y cuando uno tiene al Señor, hay problemas, sí, muchos problemas, sí, pero uno está tranquilo, confiando en que Dios va a hacer la obra. Ayer, hoy, estuve leyendo unos versículos de la Biblia que el Señor promete cumplir sus promesas, promete hacer milagros en nuestras vidas, cosas sobrenaturales, que eso a uno le alimenta la fe, le da certeza en el corazón de que no importa la situación que estamos viviendo, el Señor se va a manifestar en nuestras vidas, va a hacer algo sobrenaturalmente, un milagro, algo va a pasar que va a cambiar nuestra situación. Yo a la madrugada estaba orando y le pedí al Señor que las cosas que haga en mi vida sean sobrenaturalmente, para que la gente vea al Dios que yo le estoy sirviendo, para que la gente entienda al Dios que yo le estoy compartiendo, que yo les quiero enseñar, porque hay mucha gente que no cree, mucha gente que duda, aún viendo las cosas de la mano de Dios en su vida, no creen. Y yo oraba por eso, porque tengo mucha gente que me rodea que no cree del todo, cree a medias o no cree casi nada. Y yo a la madrugada oraba y le pedía al Señor eso, que en mi vida haga las cosas sobrenaturalmente, para que todos sepan que no fue por mis fuerzas, para que todos vean que no fui yo, sino que fue Él a través de mí, ¿se entiende? Y yo les quiero compartir esto a ustedes para que ustedes también le pidan lo mismo al Señor. En Mateo 7:7 yo leía que dice que todo lo que le pidiéramos lo hallaremos. Que todo lo que le pidiéramos lo recibiremos. Que todo lo que busquemos lo hallaremos. Que si llamamos se nos abrirá. O sea, cuando nosotros este libro nos enseñó que el porqué de todo y el para qué de todo tiene que ser para Dios. Nuestra guía tiene que ser el Señor. Nos enseñó la manera de adorarlo, la manera de agradarlo. Ahora nos enseñó que nosotros primeramente que nada tenemos que amar a nuestros prójimos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que envuelve toda la Biblia. Uno, para agradar a Dios, tiene que amar a los demás, con pecados, con faltas, tiene que amar a los demás. Le venía hablando a su iglesia que se deje de chisme, que se deje de hablar mal de los hermanos, que deje eso de lado. Que Dios manda que la iglesia tenga una comunión. Que Dios manda que la iglesia sea una familia. El Señor nos enseñaba ayer que hay que restaurar las relaciones, que hay que perdonar. Hágalo, empiece a practicar, empiece a poner a prueba todo lo que yo vine enseñando en estos días. Vamos, más
pase de la mitad del libro. ¿Qué aprendió usted? Ponga pausa el video ahora y pregúntese qué aprendió usted durante todos estos 20 días del libro. De estos videos que yo estoy haciendo. ¿Qué aprendió usted? ¿Qué aprendió usted? ¿Qué aprendió de Dios? ¿Qué aprendió de Dios? ¿Qué aprendió? ¿Puso en práctica que todo lo que usted haga, hasta barrer un piso, si usted lo hace para Dios, su vida cambia? Empiece a poner en práctica todo lo que viene escuchando. Empiece a poner en práctica todo lo que viene escuchando. Le doy gracias a Dios por este nuevo día, día 21. El Señor le sigue hablando a la iglesia. Se titula Cuida tu iglesia, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, dice el Señor. A la iglesia le habla el Señor. Colosenses 3:14. Que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. El amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Si usted quiere tener armonía con los hermanos de la iglesia, con la familia que Dios nos dio, que es la iglesia, dice que tiene que ser por amor. Mediante el amor nos tiene que guiar el amor de Dios. Empiece a poner en práctica eso. Empiece a que si una persona le habla mal, una persona lo trata mal, usted en ese mismo instante le diga: Señor, ¿cómo le tengo que contestar a esta persona? Dios le va a decir si lo tiene que enfrentar, Dios le va a decir si se tiene que quedar callado, Dios le va a decir si... Dios nos enseña, ayer hablábamos eso. Si nosotros primeramente le preguntamos a Dios cómo reaccionar, si nosotros le preguntamos a Dios cómo contestarle a la otra persona, si le preguntamos a Dios si tenemos que enfrentar el problema, si le preguntamos a Dios si tenemos que causar el problema, si le preguntamos a Dios si tenemos que evitar el problema, Dios nos habla. Dios nos enseña a cómo relacionarnos con las personas. Yo les conté ayer a ustedes, había veces que yo era la persona que causaba el problema. Había veces que yo pasaba por alto el problema. Y había veces que solucionaba el problema. De las tres maneras, yo primeramente siempre le preguntaba a Dios: Señor, dame el momento justo para yo reclamarle a tal persona que está equivocado. Dame el momento justo, las palabras justas para yo hablar con tal persona para que vuelva a tus pies. Señor, cuando uno entiende eso, todo lo que uno hace empieza a cambiar, porque primeramente pone a Dios. Ayer hablábamos que no por ser hijos de Dios tenemos que dejarnos pisar la cabeza, ¿no? Ayer hablábamos de eso. Y hoy el Señor nos quiere enseñar que mediante el amor, a través del amor, que si nosotros somos guiados por el amor, vamos a vivir en perfecta armonía, dice. Le doy gracias a Dios por este nuevo día. Preste atención, tome nota de lo más importante, de los versículos, para que usted después los medite y todo. Yo les enseñé a ustedes a que tienen que estudiar, no solamente escuchar. Dispongan su corazón a aprender. Siempre hay personas que saben más que uno. Siempre hay distintas experiencias que vivieron las otras personas, que eso nos van a servir a nosotros como un consejo. ¿Se entiende? Todos los problemas que nosotros tuvimos en nuestra vida, todas las cosas malas que nosotros pasamos en nuestra vida, es una manera de aconsejar a la otra persona. Es una manera nuestros testimonios son las cosas malas que nos pasaron. Si yo les doy mis testimonios de vida a ustedes y que en todas las pruebas, en todos los problemas, Dios siempre estuvo conmigo y nunca me desamparó, ustedes se van a aferrar a esa fe que yo les estoy brindando.
Ustedes van a arrebatar esa fe que yo les estoy compartiendo. Como yo ayer les contaba el testimonio de mi caso. Ustedes van a orar y van a perseverar en Dios porque ustedes van a querer que Dios haga ese mismo milagro en sus vidas, ¿entiende? Y así todo. Disponga su corazón a aprender. Porque hay muchas personas que saben más que uno. Todos somos distintos. Dios a todos nos hizo diferentes. Todos pensamos de distintas maneras. Por eso el Señor nos manda a que nos amemos tal y como somos. Cada uno de nosotros. Porque somos todos diferentes. Ninguno piensa igual al otro. Ninguno tiene la misma personalidad que al otro. No importa los signos, no importa eso. Dios nos hizo a todos diferentes. Por eso nos manda, como somos todos diferentes y ninguno es igual a ninguno, nos manda a que nos amemos unos a otros tal y como somos. Porque ni usted va a cambiar a su marido, a su hermano, a su vecino, ni yo voy a cambiar a mi marido, a mi hermano, a mi vecino. Cada uno tiene que disponer su corazón a aprender y a querer cambiar. Dios no se mete en la vida de las personas así porque sí los empieza a cambiar. No, uno tiene que querer cambiar. Uno tiene que querer aprender. Disponga su corazón a aprender de las personas. Yo aprendía que las críticas de las personas hablan más de uno mismo que de mí. Escuché que un montón de gente me critica, que ves que la gente te señala, te apunta, te critica. Y cuando yo dejé de verlo como una crítica y empecé a verlo como problemas personales de ellos, yo dejé de ponerme mal por lo que la gente decía de mí, ¿se entiende? Entendí de que si uno... ayer decía yo que lo que llevamos dentro del corazón habla la boca. Yo no me creo una persona perfecta, pero yo sí me creo de que Dios me va a cambiar. Yo sí me creo de que Dios me va a hacer mejor persona. Yo sí me creo de que Dios me va a hacer diferente. ¿Se entiende? Yo no me creo más que nadie. Todas las personas que estén dispuestas a cambiar, Dios los cambia. Todas las personas que estén dispuestas a ser diferentes, Dios los hace diferentes. Todas las personas que estén dispuestas a entregarle su vida a Dios, Dios los cambia. Pero eso no quiere decir de que porque la gente me señale yo no voy a poder lograr lo que Dios me prometió. No, Dios, en Filipenses, la Biblia, en Filipenses 1:6 dice que lo que Dios empezó en nosotros lo va a perfeccionar hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. O sea, por más que a mí me juzguen, por más que yo vuelva a pecar, por más que yo vuelva a caer, por más que yo vuelva a tropezar en las cosas del Señor, en la Biblia dice, Filipenses 1:6, de que Dios me va a perfeccionar día a día hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. No importa que usted me señale que no, que ella se hace la cristiana, yo sé que Dios ya me ve una persona santa, como hablábamos que decía en Jeremías ayer. Dios nos ve santo desde antes de que naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, nuestro Señor nos santificó. No se vea como pecador, siéntase una persona que Dios ya lo perdonó. No deje que las críticas lo hundan, no dejen que las críticas lo aparten de Dios. Todos volvemos a fallar. Dios ya tenía escrito que usted iba a volver a decaer, pero también tiene escrito de que lo va a levantar. ¿Se entiende? Me fui para otro lado igual. Te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia, dice. Hablamos de lo que es individual. El Señor nos quiere cambiar individualmente. Sí, nos quiere unidos como iglesia, sí, pero cada uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que Dios manda. Si usted quiere que su iglesia esté unida, empiece por usted. Si usted quiere que su vida cambie, empiece a cambiar usted. Si usted quiere que las otras personas lo trate con amor, empiece a tratar con amor usted. ¿Se entiende? El cambio es singular, no plural. ¿Se entiende? Sí, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros personalmente, así como también lo tiene agrado
familiar, que sería nuestra iglesia, ¿no? Dios tiene promesas con su iglesia, con mi iglesia, con nuestro ministerio, por decirlo así. Pero primero que nada tiene propósitos personales con nosotros. Nos quiere cambiar a nosotros personalmente. Primero invisiblemente y después visiblemente. ¿Se entiende? Te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. Siempre hablando de uno mismo. Yo no lo señalo a usted ni usted señales a otro. Usted tome esta enseñanza para usted. Que esta enseñanza sea un fundamento para su vida espiritual. ¿Usted la quiere compartir con alguien más? Compártala. Sería de gran ayuda que usted comparta mis videos para que demás personas puedan llegar a entender a nuestro Señor. ¿Se entiende? Porque yo siempre conocí de Dios, pero nunca lo conocí de la manera en que lo estoy conociendo ahora. Le doy gracias a Dios por cada una de las palabras que salen de mi boca. Dice, la unidad de la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están completamente unificados como uno. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta, dice. Se me pegaron las hojas. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. O sea, Dios se pone... Siempre tenemos en cuenta de que Dios es una persona, que Dios tiene sentimientos. Nuestro Señor se pone triste, se pone contento. Nosotros lo sabemos a eso. Nosotros sabiendo esto... El Señor, tenemos que saber también que el Señor se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. A Dios no le gusta, Dios se pone triste cuando sus hijos se alejan, cuando sus hijos hablan mal unos de los otros. Dios no nos manda a hacer eso, iglesia. Si nosotros queremos tener una iglesia, una comunidad que agrade al Señor, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar a reflejar el amor de Dios nosotros mismos. No apunte a los demás. El Señor nos enseña personalmente. Esto es una enseñanza para su vida espiritual, para mi vida espiritual. No, mientras yo leo, usted no esté pensando en la hermana aquella, en el pastor aquel, no. Disponga su corazón a aprender. ¿Se entiende? Es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que nos dispongamos a aprender para que cada una de sus enseñanzas sean fundamento para nuestra vida espiritual. Para que Él nos cambie. ¿Se entiende? Dice, en los momentos finales, antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra cuán importante es este asunto. No pase por alto la armonía en la iglesia. No pase por alto lo que es la armonía en la iglesia. Dios dice acá que durante esas horas de agonía, Él en su mente oraba apasionadamente por la iglesia, por nuestra unidad, dice acá. No pase por alto eso. Es muy, muy importante que usted empiece a cambiar. Que usted, en vez de hablar mal de los hermanos de la iglesia, empiece a orar por ellos. Es muy importante que si una persona está alejada de Dios, usted empiece a orar por ella y no a juzgarla. Es muy importante que nosotros hagamos lo que Dios manda. Dice, nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos, sobre todo del daño devastador que causan las divisiones, el conflicto y la falta de armonía.
Ayer hablamos de los diferentes temas de conflicto, que el chisme, que ya lo hablamos ayer. Dios va a poner en sus corazones lo que usted estaba haciendo mal. Yo no lo estoy apuntando. Yo quiero que usted, en secreto, en intimidad con Dios, reconozca lo que usted estaba haciendo mal y le pida a Dios que lo empiece a cambiar. Ese tema también lo hablamos. Es muy importante que usted primeramente recurra a la intimidad con nuestro Señor Jesús. Es muy importante. Si usted dispone su corazón a aprender, no va a tomar como que alguien lo está juzgando, no va a tomar como que alguien lo está señalando con lo que yo estoy diciendo, con lo que el pastor dice en su iglesia, no. Es muy importante que usted esté dispuesto a aprender de cada una de las enseñanzas de Dios, porque si no va a ir a la iglesia en vano. ¿Se entiende? Dice, si formás parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad donde te congregás en comunión. Jesucristo te encomendó hacer todo lo que esté a tu alcance para conservar la unidad, proteger la comunión y promover la armonía en la familia de su iglesia y entre todos los creyentes. La Biblia indica. Por eso yo les pido a ustedes en cada uno de los videos que lean la Biblia, estudien la Biblia. Está todo en la Biblia, hermano. Todo está en la Biblia. El Señor nos brindó esas escrituras para que nosotros vivamos, depende a su voluntad. Para que cumplamos. Este libro nos está abriendo la mente. Para que nosotros, en cada detalle, el Señor nos cambie. El Señor es detallista. Dios es detallista. Yo ayer oraba en la madrugada y le decía, Señor, quiero que me cambies. No quiero ser la persona que soy. Quiero que cambies mi carácter. Quiero que me cambies las palabras que yo digo. No quiero decir malas palabras. No quiero hablar mal de los demás. Quiero ser una persona que refleje a Jesús. Quiero ser una persona que tenga el carácter de Jesús, que tenga el pensamiento de Jesús, que sea como Jesús, que sea bueno, que sea... quiero ser esa persona que habla, esa mujer que habla el Proverbios, esa mujer ahorrativa, esa mujer trabajadora, esa mujer comprensiva, esa mujer amable, esa mujer que yo anoche, en la madrugada, oraba tanto y le pedía a Dios que me cambie, que yo no quiero seguir siendo la persona que yo soy, que quiero que me cambie, depende a su voluntad. Que Él haga mi persona, depende a su voluntad. Lloré tanto anoche pidiéndole a Dios por un cambio en mi vida. Hoy me levanto, abro mi WhatsApp donde yo todos los días, tengo un grupo donde todos los días personas de diferentes países, de diferentes lugares comparten una palabra de la Biblia, ¿no? Y una de las hermanas en ese grupo comparte la palabra de Filipenses 1:6. ¿Qué dice esa palabra? Que el Señor va a hacer con nosotros, que el Señor nos va a ir transformando día a día hasta que llegue el día en que venga Jesucristo, que el Señor nos va a perfeccionar, que Él nos va a dejar por la mitad la obra que empezó en nuestras vidas. Cuando yo abro mi WhatsApp y lo primero que leo, aparte de orar a Dios, porque lo primero que hago cuando abro los ojos es hablar con Dios, aparte de eso, lo segundo que entra como enseñanza a mí es la palabra de Filipenses 1:6, que los invito a que la lean. Que ahí Dios promete que Él va a terminar lo que empezó con nosotros. Que Él va a perfeccionarnos día a día hasta que llegue Jesucristo, hasta que vuelva Jesucristo a buscar su pueblo, su iglesia. Cuando yo leí eso dije, wow, qué detallista que es Dios. Yo anoche lloraba pidiéndole a Dios que me cambie y hoy me levanto y Dios me dice que Él no deja las obras por la mitad, que Él todos los días perfecciona a cada una de las personas que se disponen a aprender, a cada una de las personas que se disponen
a buscar de Dios, Él las perfecciona día a día hasta el día que vuelva Jesucristo a buscar su iglesia. Yo dije, o sea, mi mente hizo así. Un giro de 180 grados dieron mis pensamientos. Cuando yo leí ese versículo dije, qué detallista que es nuestro Dios. Está en todo. Y uno quejándose porque Dios nos responde oraciones materiales. Y uno quejándose porque Dios no nos da, no sé, algo materialmente. Cuando lo más importante tendría que ser nuestra alma. Nosotros estamos muertos en nuestras almas están tristes, están divididas de la presencia de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos manda que nosotros vivamos en paz uno con otro, no a que vivamos peleando, que con la familia, por la herencia de los padres, por la plata, Dios no nos manda eso. Peléense por quién va a leer la Biblia en el culto, peléense por quién va a ayunar más días que quién. No se peleen por cosas materiales. No se peleen, eso no nos llevamos nada de esta tierra, hermano. No nos llevamos nada. Nos esforzamos tanto mentalmente y físicamente por conseguir todo en esta tierra y no nos llevamos nada de acá. No nos llevamos nada. Cuando yo entendí que lo más importante era tener una relación con Dios, porque toda persona sabe que nos vamos a ir de esta tierra. Toda persona sabe. Nadie va a vivir eternamente en esta tierra. Estamos hechos para vivir eternamente en el cielo o en el infierno. Usted esta vida la tiene que tomar como una escuela primaria, leíamos, me acuerdo. Usted acá está aprendiendo. Usted acá está haciendo. Usted acá se está determinando lo que usted quiere eternamente. Cuando yo entendí que si yo iba detrás de las cosas materiales, estaba detrás del infierno, cuando yo entendí eso, mi enfoque empezó a cambiar. Enfóquese en Dios. Cuando usted busca de Dios, todo lo demás viene añadido. Es una promesa que está en la Biblia. A su tiempo. A su tiempo. Nuestro Dios es un Dios de riquezas. Es un Dios dueño del oro y de la plata. Es dueño de este mundo. Él nos creó a nosotros. Él nos creó. Y yo leía que así como sustenta una ave, el pájaro no cosecha nada, no trabaja de nada y vive. Y vive. Y sabe hacerse su casa sabe alimentarse. Si Dios sustenta, si Dios sostiene la vida de un ave, ¿cómo no nos va a sustentar, no nos va a sostener a nosotros, sus hijos, que somos lo más importante para Él? Cuando yo entendí que me tenía que enfocar en Dios y no tenía que enfocarme en lo material que puedo llegar a lograr en esta tierra, mi vida empezó a cambiar. Invisiblemente. Dios primero está obrando en mi vida invisiblemente. Y yo sé que si yo persevero en lo invisible, si yo persevero en el amor de Dios, si yo persevero en la paz del Señor, si yo persevero en fe y con paciencia y no perdiendo la esperanza de que Dios va a hacer milagros productivos, de que Dios va a hacer milagros económicos, que Dios va a hacer milagros en mi vida, sobrenaturalmente, cuando yo me enfoqué en eso, mi vida, mi mente, mi alma, mi corazón empezaron a estar en paz. Dejé de afligirme, Dios me sacó la depresión. Dios me sacó la frustración. Dios me sacó la preocupación del querer conseguir algo material. Cuando yo me empecé a enfocar en Dios, Dios me sacó la necesidad
de querer ser alguien en esta vida, la necesidad de querer conseguir cosas materiales. Cuando yo me empecé a enfocar en eso, Dios empezó a cambiar mi vida. Enfóquese en agradar a Dios. Acá Dios le está hablando a la iglesia. Dice, ¿cómo podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos mantener el vínculo de la paz? ¿Cómo lo podemos hacer? La palabra de Dios nos da consejos prácticos, la Biblia. El primer consejo dice, enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Cuando usted deja de ver las diferencias de las personas y empieza a ver lo que tiene en común con esa persona, usted deja de verlo como un enemigo. Usted deja de verlo como un pecador. Yo ayer les contaba que uno se siente mal cuando uno hace las cosas mal. O sea, vos estás yendo a la iglesia, estás poniendo de todas tus fuerzas para querer cambiar y recaes. Cometés un pecado o tratás mal a alguien. Uno se siente mal, no hace falta que usted lo esté señalando. Uno ya se siente mal. No sea de esa clase de persona que dice, menos mal que vas a la iglesia. No sea esa clase de persona. Eso duele. Una persona que busca agradar a Dios cuando hace las cosas mal, sufre. Porque le estás fallando a Dios. Le estás fallando a Dios. Usted deje de ver esa persona como menos mal que está yendo a la iglesia, y decile, dale un abrazo y decile, Dios te ama igual, por más que usted no crea. Decile, Dios te ve como santo, no importa los pecados que vos cometas, Dios te ve como santo. Tenemos que empezar a cambiar, iglesia. Tenemos que empezar a ser esas personas diferentes que Dios manda a que seamos. Dejemos de ser esas personas que juzgan a los demás. Dejemos de ser esas personas que apuntan, señalan a los demás. Dejemos de fijarnos en la vida de los demás y empecemos a fijarnos en nosotros. Dejemos de resaltar los errores de los demás, los pecados de los demás, y empecemos a humillarnos delante de la presencia de Dios y entregarles nuestros errores, entregarles nuestras fallas. Empecemos a cambiar nosotros para que después queramos cambiar al mundo. Nosotros no podemos hablar de un amor que no tenemos, de un amor que no vivimos. No podemos hablar de una paz que no experimentamos. No podemos hablar de un cambio que no lo tuvimos. Empecemos por nosotros. No podemos hablar de un Dios que no conocemos. Pablo nos dice, esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que podríamos enumerar. Si nosotros aprendemos, si nosotros demostramos que hay un amor en Dios, que hay una paz en Dios, que hay una paciencia en Dios, que hay una fe, una esperanza en Dios, si nosotros compartimos eso y dejamos de señalar a la gente, más gente se va a unir a Dios. Usted más rápido va a cumplir su propósito, porque nuestro propósito en esta vida es agradar a Dios y salvar vidas para Dios. Se pone difícil, sí. Cuando usted quiere cambiar, usted quiere ser mejor persona, más personas se nos vuelven en contra. Más duro, más dura es el camino, más difícil. Cuando usted le pide a Dios paz, vienen personas alborotadas a desenfocarlo de su paz. Cuando usted le pide amor a Dios, vienen personas a señalarlos, a juzgarlos, a hablar mal de ustedes. Menos mal que vas a la iglesia. No se deje llevar por eso. Ayer leíamos que en Jeremías Dios nos ve santos. Dios nos santificó desde el vientre de nuestra madre.
Y hoy el Señor nos remarca en Filipenses 1:6 que Él va a terminar la obra en nuestra vida, que Él nos va a perfeccionar día a día. No nos dejemos llevar por lo que dicen los demás. Seamos diferentes, cambiemos, no juzguemos a los demás, amémoslos, no los señalemos, abracémoslos, hablemosles de un Dios que todo lo puede, pero primero experimentémoslo nosotros, que nuestro cambio sea primeramente en nosotros. ¿Se entiende? Deje de orar pidiéndole a Dios que cambie a su marido. Si usted cambia primero, su marido va a cambiar a través de usted. Si usted le demuestra amor a su marido le va a demostrar amor. Si usted deja de retarlo, si usted deja de criticar a su hijo, si usted deja de apuntar lo que vos sos esto, que vos sos lo otro, si usted le empieza a hablar con amor, si usted lo empieza a abrazar, si usted le empieza a dar consejos con amor, su hijo va a empezar a cambiar. Pero primero tenemos que cambiar nosotros. ¿Cómo usted le va a decir a la otra persona que hay un Dios que es amor, que hay un Dios que es pacífico, que hay un Dios que nos da esperanza? ¿Cómo usted puede hablar de ese Dios si usted no lo vive? ¿Se entiende? El Señor le está hablando a la gente que ya conoce de Él. En estos días, hace 4 días que el Señor le viene hablando a su iglesia. Para que seamos nosotros los que cambiemos primero. Para que seamos nosotros los que demos amor primero. Para que seamos nosotros los que brindemos en la iglesia armonía. El Señor nos está hablando a los creyentes, a los que los conocemos. Cómo nosotros queremos salvar vidas, cómo queremos salvar almas para Jesús si nosotros, primeramente, estamos juzgando a los demás. Si nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los que ya conocen del Señor, somos los primeros en juzgar a los que no lo conocen, ¿cómo pretendemos salvar almas para el Señor? Empecemos a cambiar nosotros. ¿Es difícil? Sí. ¿Es una lucha de todos los días? Sí. Todos los santos días se nos ponen pruebas para saber si nosotros queremos agradar a Dios o queremos tirar todo. Sí. Todos los días nos enfrentamos con personas difíciles de tratar, con personas que nos tratan mal, con personas que nos hablan mal, con personas que nos juzgan, con personas que no nos entienden. Todos los días nos cruzamos con esas clases de personas. Pero nosotros tenemos que perseverar en Dios, tenemos que creer en las promesas de Dios. ¿Se entiende? Dice acá: estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Debemos recordar que Dios fue quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar estas diferencias. Valore y disfrute las diferencias de los demás. ¿Suena raro? ¿Suena? Sí, porque Dios nos manda a eso. A nosotros ser todo lo contrario de los demás. La gente, ¿qué hace? Lo primero que hace es señalar las diferencias de la persona. Y Dios nos manda a que nosotros valoremos y disfrutemos de esas diferencias. No meramente tolerarlas, no. Dios quiere unidad, no uniformidad. Y por causa de la unidad nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Cuando yo entendí de que yo no tenía que alejarme de mi novio por las cosas que él estaba haciendo mal, sino que tenía que permanecer con él por las cosas que nos unían. Cuando yo entendí eso, yo dejé de verlo a él como la persona que yo lo veía. La persona que no cambiaba, que siempre era lo mismo. Yo dejé de juzgarlo. A veces me pasa de que digo cosas que no tengo que decirlas, sí, porque somos humanos, porque nos equivocamos y porque a veces es tan chocante como es la otra persona que salimos de nuestra estabilidad. O sea, como que le abrimos la puerta al enojo, a la ira, pero por cómo son las otras personas con nosotros. Usted no se tiene que sentir mal si usted hace mal las cosas.
Al contrario, entréguele eso a Dios, Dios lo va a perfeccionar, como dice en Filipenses. Dice, debemos permanecer concentrados en lo que más importa. No se concentre en juzgar a los demás, no se concentre en que si los demás lo juzgan, no se concentre en lo que no es importante. Dice, lo más importante, lo que más importa es aprender a amarnos como Cristo nos amó. O sea, uno va a la iglesia por primera vez y lo primero que recibe es el amor de Dios. Si usted va dispuesto a buscar de Dios. El Señor nos ama, nos sana esas cosas de nuestro interior. Cuando nosotros vamos a la iglesia dispuestos a un cambio, dispuestos a buscar de Dios, Dios nos ama primero. Y nosotros tenemos que amar a los demás como Dios nos amó a nosotros. Y cumplir los 5 propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. Por lo general, el conflicto es una señal de que estamos concentrándonos en otros asuntos menos importantes. Lo que la Biblia llama discusiones necias, la división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos y en cumplir los propósitos de Dios, el resultado es la armonía. Cuando usted se enfoca en amar a los demás, cuando usted refleja un Dios en su vida, esa persona va a querer ser como usted. Te va a decir, che, vos tenés millones de problemas y no te preocupás. Y no, porque Dios está conmigo. Descanso en sus promesas. Él me promete que yo en esta tierra voy a vivir en abundancia. En todas las áreas. Financieras, amorosas, en todas las áreas. Dios nos promete que nosotros vamos a vivir en abundancia. Descansemos, nosotros, sus hijos, descansamos en esas promesas. Y si nosotros reflejamos lo que es Dios, la gente va a querer ser como nosotros. Va a decir, che, ¿vos no tenés problemas? Obvio que sí, todo el mundo tiene problemas. Pero aprendemos. Por eso es importante que usted disponga su corazón a aprender. Aprendemos a vivir en armonía. Aprendemos a vivir en paz. Aprendemos a tenerle paciencia a Dios. Aprendemos a ser pacientes en sus promesas. Si Dios te dijo que vos vas a ministrar abundancia, persevera en esa promesa. No importa tu situación. Dios te dijo que vas a ministrar abundancia, persevera en eso. No sé cómo, Dios, no sé cómo lo vas a hacer. Pero vos me dijiste que antes de que termine este año mi vida iba a cambiar. Yo estoy perseverando en esa promesa. Dios me prometió que yo no iba a terminar el 2023 como lo empecé. Hoy justamente hace un rato atrás yo le contaba a mi novio, le estaba haciendo recordar para que él vea al Dios que yo tengo. Le dije, ¿vos te acordás que nosotros en enero ya no teníamos nada? Cuando nosotros empezamos este año, lo empezamos a los tirones con tema de dinero. De que tenía y que no tenía, y de que si tenía para esto no tenía para lo otro. Yo le hice hoy acordar eso a él, justamente hace rato. Le dije, ¿vos te acordás cómo yo empecé este año? Peleándome con él, me acuerdo que estuve a punto de separarme porque tuvimos una discusión re fea que yo le dije, no quiero estar... Es más, unos días antes de su cumpleaños yo estaba separada con él. Él cumple el 27 de enero y yo unos días antes de su cumpleaños yo estaba separada de él. Me había ido de acá, de esta casa, de donde nosotros vivimos. Yo empecé el año de la peor manera. Y justamente Dios hoy me estaba haciendo acordar eso para que yo me aferre a su promesa, en la cual Él me dijo, vos no vas a terminar el 2023 como lo empezaste. O sea, yo estoy aferrada a esa promesa que Dios me hizo. Yo empecé este año en miseria, en todos los sentidos. Miseria financiera, miseria espiritual, miseria amorosa con respecto a mi pareja. Yo empecé este año en miseria. En miseria.
empecé este año. Y yo lo estoy terminando totalmente de otra manera. Con mi novio estamos bien, tenemos peleas sí, pero estamos bien. Tratamos de que la paz entre nosotros sea lo más importante, que el tratarnos bien sea lo más importante sobre cualquier enojo. Ponemos en práctica eso. Yo sé que mi situación económica no, pero yo tengo la certeza en mi corazón, yo tengo la certeza de que Dios va a obrar en mi vida. Yo tengo la certeza de que Dios va a hacer un milagro sobrenatural en mi vida para que la gente vea, al Dios que yo le sirvo. ¿Se entiende? Aférrese a las promesas de Dios. Aférrese. Pablo rogaba por esto, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. Dios nos manda que nosotros estemos unidos en todo. Unidos en la mente, que pensemos todo de la misma manera. Por eso es importante que usted primero que nada le entregue sus pensamientos a Dios. Usted no va a cambiar, su vida espiritual no va a crecer si usted no le entrega primeramente sus pensamientos a Dios. Usted no va a empezar a agradar a Dios si usted no le entrega sus pensamientos a Dios. Cuando nosotros damos ese paso de entregarle nuestra mente, nuestros pensamientos a Dios, nosotros primeramente empezamos a pensar bien de nosotros. Ayer la hermana Débora predicaba sobre la autoestima. Sobre la autoestima. Si uno tiene baja autoestima, uno no se cree como Dios nos ve. Si usted tiene baja autoestima, usted no se va a ver como Dios lo ve. Como una persona santa, como una persona amorosa, como una persona paciente, como una persona que vive en abundancia en todas las áreas de su vida. Si usted no se empieza a ver así, usted no va a manifestar, por decirlo así, eso en su vida. ¿Se entiende? Dice, sé realista, otra de las enseñanzas, con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Estamos siendo inmaduros espiritualmente. Pídale a Dios que cambie sus pensamientos, que todo lo que usted va aprendiendo sean fundamentos, cimientos para su vida espiritual, para que usted pueda empezar a cambiar. Pídale a Dios que lo cambie. Pídale a Dios que lo cambie como persona. No, póngase a pensar qué es lo que usted estaba haciendo mal para que usted se encuentre en la situación en la que está. Uno cosecha lo que siembra. Uno cosecha lo que siembra. Usted póngase a pensar, si usted está mal con su pareja, póngase a pensar qué es lo que usted está haciendo mal y cómo usted puede solucionar ese problema que tiene con su pareja. Deje de apuntar a los demás y empecemos a cambiar nosotros. Cuando yo entendí de que yo me quedé sin nada, económicamente hablando, cuando yo entendí que yo me quedé sin plata, me quedé sin trabajo, cuando yo entendí eso, cuando yo entendí el porqué de eso, yo dejé de sentirme mal. O sea, Dios me quería enseñar cómo manejar la plata, Dios me quería enseñar de quién venía la plata, Dios me quería enseñar en qué tengo que utilizar la plata. O sea, cuando yo aprendí todas esas cosas, yo descansé en Dios y le di gracias a Dios por haberme sacado todo. Le di gracias a Dios por no dejarme seguir viviendo como yo vivía. Cuando yo tenía,
Yo sí honraba a mis padres, honraba a mis hermanos, le daba regalos a mi novio, a todas las personas. Nunca fui una persona mezquina con respecto al dinero. Le doy gracias a Dios por eso. Pero Dios me enseñó que el dinero, la plata es de Él. Y que primeramente le tenemos que dar a Él. ¿Cómo se la tenemos que dar a Dios? Diezmando en la iglesia, ofrendando en la iglesia, ayudando primeramente a la familia que tenemos en Cristo Jesús, que son los creyentes. El Señor me enseñó muchas cosas con respecto a la economía en todo este tiempo que yo estuve. Gracias a Dios nunca pasé necesidades. Siempre Dios se manifestó en la vida de mi novio y para comer nunca nos faltó. Siempre Dios nos sostuvo. Para pagar nuestra casa nunca nos faltó. Siempre Dios puso su mano poderosa en nosotros. Pero nos está enseñando, a mí, por ejemplo, en lo personal, yo no sé si mi novio estará aprendiendo algo o no, pero yo en lo personal aprendí tantas cosas con respecto a las finanzas, con respecto al dinero. Aprendí tantas cosas que yo ahora cuando Dios me dé, porque yo tengo la certeza de que Dios me va a dar mucho más de lo que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo aprendí a manejarme en Dios. Nosotros el otro día aprendíamos que Dios no nos va a dar más de lo que no sabemos utilizar. Si usted es una de las personas que lo único que hace con la plata es guardarla, Dios no le va a dar más para que guarde. Porque Dios no quiere que nosotros tengamos la plata guardada. Dios sí nos manda que nosotros ahorremos. No digo que no. Dios nos manda que seamos personas ahorrativas. Pero también nos manda primeramente a que le demos a Él el diezmo. Nos manda que le demos a Él la ofrenda. Nos manda que ayudemos a los demás. Yo les conté a ustedes de un porcentaje que me enseñó mi pastor. El 10% para Dios, el 10% para ahorrar, el 70% para, no sé, algo así era, que tenemos que gastar en nosotros y no sé cuánto porcentaje para ayudar a los pobres. Yo entendí eso, yo aprendí eso, y yo ahora cuando Dios me devuelva, yo voy a poner en práctica eso que Dios me enseñó. Y si yo le soy fiel a Dios en lo poco, Dios me va a dar más y más y más y más y más. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Me fui para otro lado, igual no sé por qué les empecé a contar esto. Dice, por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. La madurez consiste en vivir con esta tentación. Habrá creyentes que si te defraudaran y te decepcionaran, habrá creyentes que te defraudarán y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Que la gente los defraude y que la gente los decepcione no quiere decir que usted no tiene que tener comunión con ellos. No hace falta que usted vuelva a hablarse con esa persona como decíamos ayer, pero usted tiene que humillarse en la presencia de Dios y pedirle perdón a esa persona. Es por el bien suyo. Por el bien suyo, el corazón deja de estar tensionado cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros nos arrepentimos de cosas malas que hicimos. Nuestro corazón empieza a estar en paz. Dice, ellos son tu familia. No importa, hasta nuestros enemigos son nuestra familia. Oremos por mucho más. Tenemos que orar por las personas que no están en Cristo. Tenemos que ayudar a los creyentes a que no decaigan. Y si decaen, ir, visitarlos y llamarlos y decirles, Dios te está esperando, Dios tiene cosas hermosas para vos. ¿Se entiende? En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Nosotros amablemente tenemos que amar las fallas de los demás, orar por las fallas de los demás. ¿Se entiende? El capítulo es re largo y ya va no sé cuánto del libro. Mire, me faltan 3 hojas todavía, lo voy a hacer así. Dice, las personas
se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga. Conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismo y otros pecados. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyendo a nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional y otras veces sin mala intención, porque somos pecadores. O sea, todos pecamos. Todos, no hay nadie perfecto en esta tierra. Escríbaselo en un papel y póngale colores y ponga: nadie es perfecto en esta tierra. Pero en vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos para resolver el asunto, si esto es de alguna manera posible. La reconciliación, no la evasión, es el camino a un carácter más fuerte y a una comunión más profunda. Si te divorcias de tu iglesia, la primera señal de decepción o de desilusión, eso es señal de inmadurez. Dice, Dios tiene cosas que quiere enseñarte. Dios tiene cosas que quiere enseñarte. Y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta. Porque no existe. Ni siquiera una iglesia perfecta existe en esta tierra. No busque personas perfectas. Busque corazones dispuestos a cambiar, corazones dispuestos a querer ser mejor persona, corazones dispuestos a perdonar, corazones dispuestos a sanar las heridas de nuestra infancia, las heridas de las personas que nos hicieron, decepciones, fallas, traiciones. Busque personas dispuestas a eso. Ahí usted va a cumplir el propósito de Dios, buscando personas que estén dispuestos a querer ser mejor en esta tierra, a querer vivir bien, personas dispuestas a vivir en paz, pero primero tiene que experimentarlo usted. Empiece a cambiar usted. ¿Se entiende? Dice, además es imposible huir... eso ya lo leímos. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas. Pronto volverás a sentirte decepcionado. Marx tenía un dicho famoso que decía que no querría pertenecer a ningún club que lo aceptara como socio. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía, porque tú no eres perfecto. ¿Por qué buscamos iglesias perfectas si nosotros no somos perfectos? Gracias, Dios, por esta enseñanza. Dice Bonhoeffer, el pastor alemán que fue martirizado por resistirse a los nazis, escribió Vida en comunidad, un libro clásico sobre la comunión. En su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno porque construye nuestras falsas expectativas de la perfección. Deje de crearse falsas expectativas de que si uno va a la iglesia tiene que ser perfecto. De que si uno está en la iglesia tiene que ser perfecto. Dios nos manda a que nosotros perseveremos en un cambio, sí. Pero no nos dice que vamos a llegar a ser perfectos. No promete el Señor que vamos a llegar a ser perfectos en esta tierra. Sino que nosotros vamos a llegar a ser perfectos cuando lleguemos al cielo. Cuando entremos al cielo pasamos a ser personas perfectas. En esta tierra no. Dios no promete que nadie va a ser perfecto en esta tierra. Para que a través de eso nosotros nos amemos unos con otros, ¿entiende? Dice, cuanto más pronto dejamos la desilusión, eso ya lo leí. Este es el comienzo de la verdadera comunidad. Todas las iglesias podrían poner un letrero que diga, no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, que necesitan de la gracia divina y que quieren crecer. Cuando usted entienda
Cuando usted entienda que en la iglesia hay solamente personas pecadoras y personas que quieren crecer, personas que quieren de la gracia divina de Dios para ser mejores, cuando usted entienda que en la iglesia hay esa clase de personas, usted va a dejar de apuntar al cristiano cuando cuando decae. Usted va a dejar de criticar al hermano cuando peca. Cuando usted entienda esto, usted no va a tener ganas de hablar de los demás. Cuando yo entendí esto, dejé de ver a la gente como pecadores y los empecé a amar. Y empecé a orar por ellos. Señor, Padre amado, Espíritu Santo de Dios, hazle entender a cada una de las personas que tú no nos mandas a ser perfectos. Hazle entender a cada una de estas personas, Señor, que te conozcan, Espíritu Santo, que te conozcan como yo te estoy conociendo. Bonhoeffer señaló: aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana que a la comunidad en sí misma se convierte en destructor de toda ella. Si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos, aún allí donde no hay grandes experiencias ni riquezas evidentes, hay mucha debilidad. Fe vacilante y dificultades, si en lugar de ello nunca hacemos otra cosa que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tan poco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Jesucristo. Usted está, ¿cómo le puedo decir? Usted está poniendo un muro, así. No sé, ¿cómo le puedo explicar? Esta es la puerta de la iglesia, ¿no? Y usted está poniendo esto. Usted está haciendo esto. Está poniendo un muro en la puerta de su iglesia cuando usted habla mal de los demás. Usted está poniendo un muro en la puerta de su iglesia cuando usted juzga a los demás. Usted, siendo esa clase de persona que es chismosa, que habla del pastor, que habla del hermano, que juzga, que no ayuda, que no sirve en la iglesia, cuando usted es esa clase de persona, lo dice acá, le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Jesucristo. No sea esta clase de persona. Le damos gracias a Dios. Voy a cortar el video, voy a hacer otro nuevo. Espero que lo puedan ver. Día 20, me quedan 3 hojas todavía. 1 hora hablando. Para que ustedes tengan la oportunidad de verlo. Hago otro video, seguimos con las enseñanzas de cómo tenemos que ser nosotros. Primero tenemos que cambiar nosotros. Corto este video, arranco otro nuevo, pero por favor les pido en el nombre poderoso de Jesús que se tomen el tiempo para Dios y aprender de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video, ya corto este y arranco el otro para que no sea muy extenso.